Isaías capítulo 42. Comienza una serie de, me gusta llamarles himnos del siervo de Dios. O podemos decir que son declaraciones acerca del siervo de Dios. El siervo de Dios en este caso es, es profecía de Cristo Jesús, es profecía del Mesías que Jehová iba a usar para proveer el Evangelio, para proveer la salvación, para proveer el plan divino desde el principio de la tierra, el plan para salvar no solamente a los judíos, pero también a las naciones, todos los pueblos de la tierra. Comienza en un contexto de la amenaza de que Dios tenía que castigar a Israel fuertemente por su incredulidad, por su idolatría, por su inmoralidad, por su manera de vivir muy corrupta. Isaías fue escrito en los años de más o menos 700 años antes de Cristo, 7 siglos antes de Cristo. Esto fue el principio de los castigos de Jehová cuando envió a ellos las naciones del oriente. Primero Asiria, y Asiria castigó a Israel, las 10 tribus del norte, fuertemente, y en este mismo tiempo estaba Ezequías, del rey de Judá, Ezequías y también Isaías, trabajando los dos juntos, salvaron a Judá y Jehová dio a ellos salvación en el último momento de los asirios, matando el ejército de 120,000. Y el rey Sennacherib volvió a su tierra con manos vacías. Y 100 años después, por fin fue necesario castigar también a Judá. Este es el contexto. Comenzando en el capítulo 40, fue cuestión de anunciar de antemano la intención de Jehová de enviar a todos los israelitas a un cautiverio en Babilonia. Tendrían que sufrir, pues, estos 100 años, desde 700 hasta 600, y otros 70 más Judá, antes de regresar. Son contemporáneos Oseas, que nos da la profecía acerca del pueblo de Dios que iba a incluir más que los judíos. Y se encuentra en los escritos del apóstol Pedro. También contemporáneo con Miqueas. Miqueas 5 nos da la profecía de nacimiento de Jesús en Belén. Y también capítulo 4, hablando palabra por palabra como se encuentra en Isaías 2, la profecía de que de Sión, de Jerusalén, Jehová iba a enviar su palabra, su ley a todas las naciones de la tierra. Y esto fue cumplido en Hechos capítulo 2 y en adelante. Entonces, es contemporáneo con Amós, es contemporáneo entonces con estos profetas menores, y muy importante el mensaje. Jehová comienza a dar mucha profecía acerca de la promesa del Salvador de todas las naciones. En capítulo 40 y 41, Jehová declara su gran poder, su capacidad de llevar a cabo este plan. Habla de su plan de salvar a ellos de la esclavitud y anuncia que
como pudo salvar a Israel de Egipto en el principio de su historia, tendría también el poder para rescatarles del cautiverio de los 170 años, o de los 70 años últimamente Judá. Pero frente a esta duda que tendrían muchos, tenían ellos la práctica, aún entre los judíos, los israelitas, la creencia en muchos dioses, la idolatría. Entonces, capítulo 41, más y más Jehová enfrenta esta falsa religión y les da este reto, este desafío. Dice, lo que Jehová puede hacer, ellos no pueden. Y entonces intenta Jehová declarar la debilidad de los dioses falsos, declarando lo que ellos no pueden, declarando el futuro. Ya en la primera parte de Isaías nos dio la profecía de Ciro, que iba a salvar a ellos 170 años en el futuro. También dio varias profecías de cada las naciones y cómo iban a terminar su poder aquí terrenal. Pero ahora cuando llegamos a capítulo 42, ya declaró que Israel fue el siervo de Dios, pero un siervo no fiel. De todos modos, después de castigarles, después de limpiar la casa, matar la gran mayoría de los israelitas, dejando nada más un remanente. Muy pocos iban a sobrevivir, pero ellos, desde su cautiverio, iban a regresar. Mientras tanto, nos declara esta esperanza aún más grande de que hubiera entonces salvación del pecado, otra clase de cautiverio. Entonces, para llevar a cabo el plan de salvar a todos los hombres del pecado, comienza hablando capítulo 42 del siervo salvador. Comienza a hablar de él que puede salvar a todos los hombres de la barbaridad de la historia de la humanidad, la clase de cosas que provocó a Dios en los días de Noé para matar a toda la población. Y los hombres volvieron a estas mismas malas prácticas. Entonces, ¿será posible que Jehová pudiera salvar a los hombres de todas las naciones de esta clase de mala conducta? Ahora, comenzamos en 42. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará huir en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Reconocemos, hermanos, estos versículos en Mateo 12, del 18 a 21, porque aquí Mateo cita estos 4 versos hablando de lo que hizo Jesús. Entonces ya tenemos comentario divino e inspirado por Dios de la aplicación
de capítulo 42, 1 al 4. Entonces comienza hablando aquí, he aquí. Así cuando Jehová tiene algo muy importante para declarar, comienza, he aquí, mi siervo. En este caso no habla de la nación de Israel como mi siervo. Habla de un solo individuo. Habla de Jesús. Le llama mi siervo. Dice, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Podemos recordar, hermanos, cuando Jesús fue bautizado de Juan. Y una voz del cielo declaró que mi hijo eres tú. Declaró que Jesús fue el Hijo del Padre Celestial y también dice en quien yo tengo complacencia, como es. En quien tengo complacencia. Aquí dice en quien mi alma tiene contentamiento. Es la misma idea. Dice, he puesto sobre él mi espíritu. ¿Se acuerda? Al principio del servicio de Cristo, descendió el Espíritu Santo sobre Jesús en forma de una paloma. El Espíritu Santo descendió. He puesto sobre él mi espíritu. Dice, y él traerá justicia a la nación. Justicia es la cuestión de la epístola a los romanos, pero también en Efesios. Y mucho debate, mucha falsa doctrina que sale del debate acerca de la justicia y cómo es que Dios hizo al hombre justo. Y de las iglesias protestantes que han salido del fundamento del calvinismo, hablan mucho de la elección, de la predestinación, de Romanos 8 y de Efesios 1. La predestinación, dice, somos ciertos hombres arbitrariamente Jehová escogió para que fueran los escogidos. Así hablan ellos. Entonces, no tiene nada que ver con su justicia, porque todo hombre es injusto, todo hombre es pecador, todos nacen pecadores. Esto es la primera parte del calvinismo, de la depravidad, del pecado original. Entonces, todo hombre es igualmente corrupto. Entonces, Dios escogió a algunos para ser salvos. Hermanos, toda la idea es una distorsión de Romanos 8. Es distorsión del Evangelio de los escritos de Pablo. Aquí vemos quién es el escogido. El escogido es Jesús. Él es el escogido. Así debemos de contestar a los que tuercen el mensaje del Evangelio. Porque mucha perversión salió de esta falsa doctrina, e incluso la doctrina de la salvación por la fe sola. Y una vez salvo, siempre salvo. Salió de esta mala aplicación de la palabra mi escogido. Tenemos en Efesios 1 la respuesta en el versículo 3 y 4. Obviamente, dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Dios decidió desde el principio. Génesis capítulo 12 tenemos la promesa que Dios dio a Abraham. De su descendencia Dios iba a bendecir
todas las naciones del mundo. El escogido fue este de Génesis 12:3. Gálatas aplica este versículo a Jesucristo. Él es el descendiente escogido de Abraham que iba a bendecir todo el mundo. Israel, la nación de la cual nació Jesús, fue el escogido en capítulo 41. Pero esto fue el plan de Dios. El plan de Dios que ellos fueran una luz en el mundo, pero fallaron ellos. Pero no falló este individuo de Israel, Jesucristo. Entonces, Él es el escogido y nosotros en Él. Solamente el remanente, solamente los que están en Cristo Jesús. Y toda la plática tiene esta base en Efesios 1:3 al versículo 14, que desarrolla el tema, y Romanos 8, cuando habla de la predestinación. El que fue predestinado fue Cristo Jesús. El plan de Dios, el misterio de Dios, que quería salvar a todo el mundo por medio de la sangre de Jesucristo. Entonces, aquí en el capítulo 8 de Romanos dice, del versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿A quienes conoció? Él conoció los que conocen a Dios. Mateo capítulo 7. ¿Se acuerda? Jesús dijo a los que no pensaban que eran cristianos, pero no obedecían a Dios, dice, nunca os conocí. ¿Por qué? Son hacedores de maldad. Lo mismo aquí. Dice entonces, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Conformarnos a la imagen de Cristo, como dice Romanos 6:3-4, morir con Cristo, vestirnos de Cristo, Gálatas 3:27, esto de mirar la imagen de Cristo, 2 Corintios 3:18, y estar, cuando vemos la imagen de Cristo, somos transformados conforme a su imagen. Y somos participantes de la naturaleza divina, 2 de Pedro 1:3-4. El punto de Romanos 8 es que Dios escogió a Cristo y todos los que están conformados a esta imagen, porque somos escogidos en Él. Ahora, volviendo a Isaías 42, dice, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Jesús vino no como un rey carnal y insistiendo a fuerzas, insistiendo y dominando por fuerza a todos los hombres. Jesús hablaba del corazón, razonaba como una persona inteligente a sus discípulos, pero y les daba evidencia, les daba las señales, pero la verdad es que con sus prejuicios, con los ojos no veían, con sus oídos no escuchaban. Mateo 13 sale de Isaías capítulo 6. Este tema brinca de Isaías. Entonces dice en el 4, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Y las costas esperarán su ley. Las costas es una frase que se aplica a los gentiles. Las naciones de los gentiles mayormente estaban
en las costas del mar grande, Mediterráneo, este mar donde estaban los de España, los de Italia, los de Grecia, los de África, los de Cirene, de Siria, todos estaban en las orillas del mar. Entonces esto fue un término para hablar de los gentiles del mundo. El deseo del plan de Dios fue desde aquí muy claramente declarado. El propósito fue de establecer su justicia en las vidas de todos los hombres. La justicia no en el sentido teológico de que un estado de estar justo, o que los calvinistas digan que no fue posible hacer el hombre practicar la justicia, es imposible porque él nace pecador, etcétera, etcétera. Entonces declaran ellos, es imposible que Dios haga al hombre capaz de andar en los caminos de justicia. Entonces ellos declaran que la justicia se hereda o se imputa, y entonces Dios, como una cantidad de algo de gracia, Dios impone o pone entonces la justicia de Cristo en el sentido de gracia, de favor, que no tiene nada que ver con la forma de vivir. Y esto es un error, hermanos. Es un gran error. Porque la justicia que Dios quería de todo hombre, judío, gentil, siempre fue la obediencia a la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es justicia. El hacer el bien es justicia. El hacer la voluntad de Dios es justicia. Entonces, Jesús estableció, no solamente por proveer el perdón del pecado y el estado de estar justo, pero además también nos dio el motivo cuando murió en la cruz y resucitó de la muerte. Cuando Cristo así nos dio como este gran poder, Romanos 1:16, el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Este mensaje de la cruz de Cristo nos da poder para vencer no solamente la culpa, pero también la práctica del pecado. Entonces, los gentiles podían esperar, podían confiar en la ley de Jesús. Los protestantes hablan de cómo tenemos el Evangelio y la ley como dos cosas opuestas. Hermano, es pura confusión. Es absurdo. El Evangelio de Cristo es su ley. Y la ley de Cristo. Y lo que se confunde, y ellos se confunden al leer los escritos de Pablo que hablan de la ley de Moisés, que no puede salvar. El sistema de la sangre de animales, el sistema que anticipaba la llegada de Cristo. Y el nuevo pacto que nos da la esperanza de la salvación. Es todo lo que Pablo quería decir. Y no decía nada en contra del concepto de ley. Acuérdense, la definición en la lengua hebrea de la palabra ley, Torah, es instrucción. Solamente Dios quería instruir a Israel con sus leyes. Ahora Cristo nos instruye a nosotros por medio del Evangelio, que tiene la misma forma, que tiene leyes, que tiene obligaciones, que tiene promesas. Porque cada vez que Jesús nos obliga a hacer algo, también nos da promesa. Y hay poder en la esperanza que tenemos en las promesas de Jesús. Ese es el plan. Ahora, en versículo 5, Jehová enfrenta la duda de los incrédulos.
Así dice Jehová, Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Es este Dios que puede mucho. Acuérdense, el Evangelio es mensaje de poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es poder para llevar a cabo la justicia de Dios en nuestras vidas. Entonces dice 6, yo Jehová te he llamado en justicia. Hablando ahora del siervo. Jehová llamó a este siervo, este escogido. Te he llamado en justicia. Todo el plan tenía que ver con la justicia de Dios, porque Dios es justo. No es un estado, es una práctica. Dios es misericordioso. Todo lo que Dios hace es justo. Sus obras son justicia. Entonces dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré, te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Comienza a hablar entonces de que el siervo iba a traer un pacto. Él mismo sería pacto por el pueblo. Hebreos nos explica, es la sangre de Cristo que dio fuerza al nuevo pacto, que fue entonces una parte de la profecía de Jeremías 31 al 34. Hebreos 8 al 13, cita toda la profecía acerca del nuevo pacto. Cristo fue hecho un nuevo pacto, un pacto al pueblo. Y este pacto dice, por luz de las naciones. La luz, porque en este pacto tenemos una manera para vivir. Tenemos un culto especial, bien ordenado por Dios. Tenemos el patrón del culto nuevo en el libro de los Hechos y en las cartas, las epístolas de los apóstoles. Tenemos todo esto que nos enseña cómo andar. Es luz. Este pacto sirvió de enseñarnos cómo vivir. Juan 1, 4, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 4. En él estaba la vida, y la vida fue la luz del mundo. Todo lo que Jesús trajo del cielo, que nos muestra la justicia de Dios, su amor, su misericordia. Todo lo que hace Dios es vida. Y esta vida es luz, porque demuestra lo que es la verdad. Lo que la falsa doctrina es tinieblas, es ignorancia, es engaño, es mentira. Versículo 7. Para que abra los ojos de los cielos, de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Un tema que corre en todo Isaías, comenzando en capítulo 6, es el tema de los hombres que no están dispuestos a abrir los ojos y ver la realidad, ver la verdad. Con ojos, tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos y no oyen. Y Jesús cita Isaías 6 en Mateo 13, palabra por palabra, y declara lo mismo pasaba entre los judíos de aquel entonces, que no creían el mensaje de Jesús. Hasta hoy es un gran problema. Vivimos entre gente, la gran mayoría, engañados por el pecado, engañados por el humanismo, engañados por la idolatría y toda forma de falsa doctrina.
de los hombres arrogantes, los hombres soberbios, los hombres rebeldes, pero son nuestros señores aquí en la tierra. Y ellos hablan y nos cierran los ojos y no vemos, cierran los oídos. Pero en Cristo los ojos se abren. Así terminó Jesús hablando en Mateo 13. Pronunció bendición sobre los humildes, porque ellos con sus ojos podían ver lo que Jesús les enseñaba. Entonces dice, y para que saques de la cárcel a los presos. El lenguaje de presos. No está hablando de los presos del cautiverio allá en Babilonia. Está hablando de los presos del pecado. Colosenses 1:13, el Señor, entonces Cristo Jesús, nos libra de este cautiverio del pecado. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Romanos 6, 16 a 18, habla de esta esclavitud, este cautiverio, la condición de estar presos, botín de Satanás, que Cristo saca de las manos de él. En otro contexto, en Mateo, Jesús habla de eso. Volviendo al capítulo 42 de Isaías, dice versículo 8, otra vez, yo Jehová. Cuando vemos esta frase, yo Jehová, hay mucha emoción. La emoción que nos fuerza a declarar que, en este caso, este es mi nombre. Y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. En el capítulo anterior, capítulo 41, había enfrentado esta idolatría y el deseo aún de Israel de imitar a los demás en las naciones. Cada nación tenía sus dioses y buscaban a sus dioses para adorarles, darles la gloria que pertenece solamente a Jehová. Pero Jehová dice, no. Jehová, este es mi nombre. El nombre de uno es lo que es en la Biblia. ¿Quién es nuestro Dios? La palabra Jehová refleja el ser, refleja el concepto de que siempre es, era, es y será el primero y el último, el alfa y la omega. Jehová es el que da su palabra y guarda su palabra, cumple su palabra. Hay sustancia en su naturaleza que no existe entre los falsos dioses. Es mentira. Como Satanás, mentiroso, promete, implica y nunca cumple lo que dice. Jehová es mi nombre. A otro no daré mi gloria. 1 Corintios 6, 16, el apóstol Pablo pregunta, ¿qué comunión puede haber? ¿Qué tiene en común Jehová, Dios, con los ídolos, con los falsos? No debe haber este deseo de rendir un poco de homenaje a los falsos para agradar a otros. No, ¿qué tiene en común? Nada tiene. Entonces dice el 9, he aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas, porque es Jehová. Él sabía y sabe el fin desde el principio. Es Jehová, el ser
que no tiene principio, no tiene fin. Es la primera cosa. Y la última, la primera causa y la última causa. Él creó todo, Él va a destruir todo. Dice, yo anuncio cosas nuevas. Este capítulo, más y más, introduce algo nuevo. Un buen estudio sería, hermanos, buscar en su concordancia la palabra nuevo o nueva en el Nuevo Testamento. Es nuevo pacto, Nuevo Testamento, nos da nueva vida, nos da nuevamente la palabra arrepentimiento, es nuevamente. Todo es nuevo. Una palabra llena de esperanza, de optimismo, de poder, es la palabra nuevo. Entonces, en el versículo 10, cantar a Jehová un nuevo cántico, como en Apocalipsis 5, 9, Apocalipsis 14, 3, capítulo 15, 3. El cántico del Moisés y del Cordero, este nuevo cántico, dice, su alabanza desde el fin de la tierra. Los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas. Alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar. Canten los moradores de Selah, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo, den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Hermanos, tenemos que reconocer, Jehová anticipaba el cumplimiento de su plan desde el principio. Y cuando el día se acercaba, estaba más y más animado Jehová. Y también quería que todos tuvieran este ánimo, este gozo. Dice el 14, desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. El plan de Jehová, pues esperaba. Pues leemos en Efesios capítulo 3, versículo 5, déjeme comenzar un poco antes, dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Un misterio. La cruz de Cristo fue una parte del misterio. Nadie sabía, ni Satanás sabía. Nadie entendía, ni los ángeles en el cielo, nadie entendía todo el plan de Jehová. Guardaba silencio, dice el 14, Isaías 42, 14. Desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Esperando. Pero por fin, en Gálatas capítulo 4, dice entonces, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley,
a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El plan de Dios, por fin, en el cumplimiento de los tiempos, por fin llegó. Pero de este punto de vista, 700 años todavía, 7 siglos todavía en el futuro. Dice el 15, convertiré en soledad montes y collados, haré secar toda su hierba. Los ríos tornaré en islas y secaré los estanques y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Con confianza, con ánimo, gritando, yo lo voy a hacer, yo Jehová, nadie, sino yo, nadie a mi lado, nadie podía hacer, nadie podía salvar a los hombres, nadie. Como en el caso de Apocalipsis capítulo 5, cuando Dios presentó este rollo con 7 sellos, ¿quién podía entonces quebrar estos sellos para llevar a cabo el plan de Dios? Y nadie podía contestar, y Juan comenzó a llorar, ¿se acuerda? Pero después dice que el ángel presentó el Cordero. Él es digno. Él pudo llevar a cabo este plan. Este drama, hermanos, está en Isaías y corre hasta Apocalipsis. Dice, guiará a los ciegos por camino que no sabían. ¿Quiénes eran los ciegos? Claro, Juan 9, Jesús sanaba al ciego. Muchos ciegos se sanaban. Este fue una señal de la validez del mensaje de Jesús. Esto fue una prueba que presentó Jesús a Juan el Bautista de que él era el prometido. Pero en este caso, Juan 9 se convierte en una plática de los que tienen vista, pero son ciegos. El hombre que anda en pecado es un hombre ciego. El hombre que anda rebelde es un ciego. No ve y no oye. Pero Dios presenta, guiaré a los ciegos por un camino que no sabían. Dios los iba a convencer a abandonar su camino de destrucción, abrir los ojos y ver la voluntad de Dios. Cambiaré las tinieblas en luz. Imagínese el ciego cuando se abre los ojos, cuando se abren, ve por primera vez lo bello del plan de Jehová. Serán vueltos atrás, en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición, vosotros sois vuestro Dios. Esto parece tan absurdo, pero sigue hablando Isaías, el 18. Sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? Ahora habla del siervo como de Israel. El siervo ciego no es como el siervo que comenzó en versículo 1, que tiene su oído abierto. Adelante va a hablar de eso. Pero dice, ¿quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? Dios quería que Israel fuera mensajero al mundo. Pero en vez de enseñarles a ellos ser una luz en el mundo, ellos imitaron a los ciegos y se convirtieron en ciegos ellos mismos. Dice que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Eran ellos una atalaya,
un perro mudo que no ladraba, que no daba aviso, que no daba advertencia. Pero dice el 21, Jehová se complació por amor de su justicia, en magnificar la ley y engrandecerla. Acuérdense, la ley de Jehová es la justicia de Jehová. La ley de Jehová es el carácter justo, las actividades, las obras de Jehová justo, todo justo. Las leyes que entonces Él compartió con los hombres, la misma forma de vivir y pensar dio a los hombres por amor de su propia justicia. Quiso que los hombres practicaran la misma cosa. Dice, y magnificar esta ley. Acuérdense, la palabra ley significa instrucción de Dios. Entonces, magnificar lo que Él enseñaba a Israel y lo que Él enseñaba a todo el mundo por medio de Cristo. Dios quiso engrandecer esta vida, esta luz, esta ley, y lo hizo en Cristo Jesús. 22 dice, mas este es pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga restituid. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? Se acercaba el día, el porvenir se acercaba, dice, ¿quién dio a Jacob el botín? En botín. ¿Quién? Dice. Y entregó a Israel a saqueadores. ¿No fue Jehová contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley. No quisieron andar en los caminos de Jehová. Entonces dice, Jehová les entregó para ser botín, saqueados por sus enemigos. Cuando habla, está en proceso todo eso, está pasando. Precisamente cuando Isaías escribió eso. ¿Por qué pasaba eso? Porque ellos no quisieron andar en la ley. Hermanos, así es hasta hoy. Este mensaje sigue hablando no solamente a judíos. Si hacemos lo mismo que hicieron ellos, también la ira de Dios es para nosotros. Como dijo en Hebreos 10, versículo, ¿cuál es? El 31. Dice, horrenda cosa es. 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿A quién habla aquí? Habla a cristianos. El pecado nos lleva a los brazos de la ira de Jehová para ser saqueados, pisoteados. Dice el 25, por tanto derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió, y le consumió, mas no hizo caso. Hermanos, esto es el mensaje de Isaías 42. Dios nos presenta dos opciones, la vida y la muerte. Y también la esperanza de que tenía en la mente ya el plan de salvación para Israel, pero además, al mismo tiempo, proveer salvación a los que tuvieran la disposición para recibirla, el perdón y la nueva vida de todas las naciones del mundo. Esto es el gran mensaje. Gracias por su atención y por participar conmigo por este
por este tiempo. Que Dios lo bendiga.